Tanzania, Congo, con Tongo y Coquimbo. Donde sea que esté, puede vivir un verano TC pagando todo con TC. Use Visa, Mastercard, Magna, American Express o Diners Club. La forma inteligente de pagar. Y el secreto de un buen ceviche es secreto peruano sour en sus variedades limón, maracuyá, amaretto sour y para los que quieren cuidar la línea, el nuevo secreto peruano cero, el primer y único sour sin azúcar. Secreto peruano sour, el secreto del sour peruano. 34 minutos, sigues en combinación clave para los que se van sumando a escucharnos. Partimos a las 8 de la mañana con la editorial siempre y estamos hasta las 11 junto a Fernando Paulsen aquí en el Combinación Clave. Es el momento del panel, los presentamos de inmediato. Estamos con Rodrigo Echecopar, que nos acompañó buena parte del año. Lo presentábamos como Ciudadano Inteligente, hoy día está fuera de Ciudadano Inteligente, es parte de Revolución Democrática y ya nos contará un poco más porque va como candidato presidencial del partido. Del partido digo, no de porque uno dice candidato presidencial y guau. Otro más. Un candidato a presidente de Revolución Democrática. Le faltan años para eso. Sí, claro. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, feliz de estar de vuelta acá conversando. Ah, qué bueno. ¿Salió de vacaciones? Tuve una semanita, sí, pero ya estamos de vuelta full. Jorge Ramírez, que siempre nos acompañaba los días jueves. ¿Cómo estás, Jorge Ramírez? Jorge es de Libertad y Desarrollo. Muy bien, pues aquí darle la bienvenida a Fernando también. Sí, claro. Porque yo soy de los panelistas viejos. Ya llevamos su buena, llevo como 2 años. Sí. Jorge Ramírez llegó cuando eran otros los conductores. Sí. No, pero es un orgullo ver cómo el programa crece y se va consolidando como un referente de opinión, actualidad y análisis en las mañanas. Así que ojalá resulte todo bien este año, que se viene muy, muy agitado y entretenido. Muy bien. ¿Salió de vacaciones? Sí. Porque lo veo bastante pálido. Déjeme que le diga. Hay que cuidarse el sol. Hay que cuidarse. Aparte fui a La Serena, entonces el sol pega fuerte y hay que ser responsable. Muy bien. Un llamado a la responsabilidad dermatológica. Roberto Munita es académico y cientista político de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Roberto? Bien, gracias. Muchas gracias por acompañarnos. ¿También salió de vacaciones? Sí, salí de vacaciones. Estoy de vacaciones, por eso el look veraniego. Muy bien. ¿Ese es mi look de todos los días? El look formal de todos los días de Rodrigo Echecopar. Es que Ciudadano Inteligente o Revolución Democrática vienen en vacaciones. ¿Qué pasó? Marcó inmediatamente la línea. Yo fui parte de Ciudadano Inteligente, yo fui parte del directorio. Qué bonito. En su inicio. Así que es un proyecto que le tengo mucho cariño. Sí, un gran proyecto. En su inicio, ¿eso estamos hablando de qué año? Hace unos 10 años. 2008 por ahí de nación. ¿Cómo ha pasado el tiempo con mi amigo Rodrigo Joy sería el Turco Mora, que hace mucho tiempo. Felipe. Sí. Quiero partir con ustedes a propósito de un tema que hemos estado en él durante varios días porque se han ido conociendo más datos, hay notas de prensa, se han hecho editoriales, hay reacciones desde el Ministerio de Economía, del sector involucrado, desde los parlamentarios y lo incorporamos en la pregunta de hoy, está en @Radio La Clave y es la siguiente. Fernando Paulsen. ¿Crees que se deben realizar cambios a la ley de estacionamientos? Van pocos votos, pero parece que la tendencia es masiva a que deben realizarse cambios. Pero la pregunta está dirigida a todas las personas que nos están escuchando. Y yo se la quiero hacer de inmediato a los panelistas. ¿Creen que tiene que hacerse cambios a la ley de estacionamientos con todo lo que hemos conocido desde que se implementó, desde antes a lo mejor, se implementó hace un poquito más de una semana, porque fue el miércoles de la semana pasada? ¿Qué contestan? Yo Jorge creo Ramírez. que este es un buen ejemplo de lo que, por ejemplo, en Libertad de Desarrollo siempre criticábamos. Nosotros éramos partidarios de no regular esto, o sea, dejar el esquema como estaba en su origen. El que quisiera cobrar, que cobrara, digamos, lo que meterlo a la autorregulación, por decirlo así, oferta y demanda y que esto funcione como un mercado. Que dicho sea de paso, como ha mostrado, yo veía que Fernando leía algunos tweets de gente que estaba subiendo posteos de boletas que hoy día es más caro de lo que era antes. Entonces, esto es un buen ejemplo de una mala política pública, de cuando tú quieres sobreregular un mercado. Lo hace también acompañado de un trámite legislativo súper precario y deficiente. Aquí Rodrigo fue asesor legislativo y sabrá que hay muchos legisladores que se toman en serio el trabajo y que obviamente cumplen su función de agregar preferencias y canalizar demanda y transformarlo en una codificación legislativa coherente. Pero también hay muchos legisladores que toman causas y las abordan y las procesan de una manera populista, la hacen a la rápida y terminan generando un problema donde no lo había o agudizando un problema. Yo creo que este es un buen caso. Hablar de sobreregulación como el problema en este caso y no otro tipo de problema, creo que es una... No estoy hablando en general. No estoy en el caso específico del contenido de la ley, si es que las 2 horas, no quiero entrar en esa discusión. Yo estoy diciendo que a mí
hubiese preferido, digamos, sobre la base de los principios que operan en una economía libre, que en el caso del estacionamiento existe una regulación, tenga que ser idónea para las necesidades de los usuarios, pero hoy día vemos como una legislación pro consumidor, en teoría, finalmente, por haber sido desarrollada de manera precaria y deficiente, termina perjudicando a los consumidores en lugar de beneficiarlos. Por eso nosotros en Libertad de Desarrollo nos oponíamos desde su origen a la regulación. Es cosa de que lo googleen, digamos. Sigamos con la ronda. Rodrigo Checopar. No, quería preguntar, ¿cómo era la regulación antes? ¿Por qué no cobraban por minuto? ¿Tú te acordás? No, era libre, o sea, digamos... No estaba regulado. No había regulación. No había regulación, no estaba regulado. Y ahora, sí, porque la idea inicial del proyecto de ley era que existieran estas 2 horas libres... Exacto. La idea inicial era poner un marco regulatorio, eso es lo primero, y dentro de este marco regulatorio todo esto surgió, uno ya empieza a mirar para atrás, desde hace harto tiempo con el... De hecho, hay muchos lugares donde no se cobraba estacionamiento, eso es lo paradójico. Y hay algunos donde no se cobra. Claro, pero hay muchos lugares donde no se cobraba y con la nueva ley se está cobrando. Exacto, eso es lo que apuntaba. La ley también crea un incentivo, en el fondo. Claro. La ley también tiene un efecto sociológico, en el fondo, que cuando se normaliza una acción, en el fondo, hay incentivos para ser parte de eso. Perdón, yo sé que estaba hablando Rodrigo, para decir que... Para lo mismo, para responder lo que estaban preguntando. Yo creo que acá el problema no es tanto la ley, sino entender la lógica de cómo operan muchas veces las políticas públicas, un poco lo que decía Jorge, porque es demasiado inocente, demasiado ingenuo pretender que si hay una ley, por ejemplo, que le permite a los concesionarios, a los dueños de los estacionamientos, cobrar, por ejemplo, por minuto, no van a cobrar por minuto, en el fondo, o no van a establecer un nuevo marco de cobro diferente al que ya está y que probablemente termine perjudicando al consumidor. Esto es algo que nosotros, yo también soy asesor parlamentario, nosotros dijimos tajantemente durante la tramitación de este proyecto de ley. Y no solamente, quizás yo no iba tan lejos, no era asesor parlamentario de qué sector, solo para tenerlo en la cabeza. De Renovación Nacional. Ya. Súper claro. Ya. Y la verdad es que no se trata de decir que acá no tenga que haber ley, porque quizás podría haber habido una ley. Pero la experiencia ya nos ha mostrado muchos otros escenarios, que cuando hay una ley, en el fondo hay un marco, ese marco los actores tienden a jugar con ese marco. Y era lógico que los concesionarios de estacionamiento iban a hacer todo lo que les permitiera la ley. Hay una captura tremenda. Lo que estaba diciendo Roberto, porque... Rodrigo Checopar. Yo creo que está bien que regulemos estos espacios. Evidentemente, si queremos, son espacios que tienen que ver con nuestra convivencia, con lo que hacemos como ciudadanos en el día a día. El problema es que una ley que entra con una intención se ve sujeto a estas presiones que al final terminan siendo una ventaja para un grupo de interés que tiene más poder que los otros. Entonces, en este caso, cambiaron la normativa de cómo se iba cobrando y eso permitió que desarrollaran tarifas que terminaron siendo mayores a las que existían actualmente. Y en eso estoy de acuerdo con Jorge en que en la tramitación del proyecto de ley no logró el objetivo inicial. Y ahí yo creo que una pregunta interesante es, bueno, ¿qué es lo que queremos hacer para que estos procesos de tramitación de ley no estén sujetos a presiones indebidas o que esas presiones indebidas puedan ser fácilmente identificadas y que al final nuestros representantes representen los intereses de la ciudadanía, que en este caso yo creo que dejaron un poco más de lado? Perdón, yo creo que acá no sé si hubo presión indebida. Yo al menos no he escuchado no creo que hubo presión indebida. O sea, yo por lo menos estuve en la tramitación. Tú mismo lo planteaste. ¿Quiénes estaban yendo al Congreso a hablar sobre este...? Yo hablé de los asesores, no. Yo no sé quién fue el Congreso de... Grupos de interés, digamos, la asociación de concesionarios. Nunca signo de presión indebida. Yo no quiero estar lejos. Lo que quiero decir es que si hay un marco, si hay una ley aprobada, al fondo, los privados o todos los actores, no solamente los privados, juegan con ese marco. Entonces es muy inocente pensar que nosotros podemos hacer una ley y que la gente no se va a aprovechar en el buen sentido de la palabra. No estoy hablando de malas intenciones, sino que va a aprovechar de ese marco de ley. Hay muchos otros ejemplos sobre esto. Me acuerdo perfecto, un ejemplo muy, muy tonto, pero me acuerdo que, ¿se acuerdan en su momento cuando partieron los celulares se cobraba por minuto? Hay gente de la calle que era injusto porque se hablaban 61 segundos y lo cobraban 2 minutos. Ok, se cambió la norma y se empezó a cobrar por segundo, más o menos parecido con los estacionamientos que ahora cobran por minuto o por 10 minutos en vez de por hora, y las tarifas de los celulares subieron mucho más. Estamos hablando de una época prehistórica, ¿cierto? Cuando todos ocupaban tarjetas de celulares y no habían todavía postpagos, sino que eran todos prepagos. Pero efectivamente, las tarjetas, al ser tarifadas por segundos, aumentaron los precios. Lógico, porque la compañía de teléfono dijo, yo ahora que puedo cobrar por segundo, tengo que, en el fondo, hacer el negocio rentable, y no creo que eso se trate de presiones indebidas frente a la Secretaría de Telecomunicaciones, ni mucho menos. Espérame, Roberto, lo que pasa es que
a ver, yo entiendo lo que dices y esa lógica, me encantaría que no fuera así, y que cada vez que hay una posibilidad todos nos tiremos de cabeza a aprovecharla, y ojalá el mundo no girara en torno a eso todo el rato, pero ya, lo dejo ahí sentado. Pero acá estamos hablando de una cuestión distinta, porque no es solamente que una ley que no fija precios o no pone un máximo o qué sé yo, y cada uno dice, bueno, si ahora cobro por minuto, cobro lo que quiero por minuto. No es eso, el tema es que es una ley que partió con una idea de partida, definir si los estacionamientos son parte del servicio. Y aquí quiero poner un énfasis porque el antiguo director del CERNAC, Peribonio, se me olvidó el nombre. Juan Antonio Peribonio. Él, cuando se partió regulando esto, él ponía el ejemplo que los estacionamientos de lugares donde uno iba, que uno se estacionaba para ir a ese lugar a comprar algo en específico, un mall, un centro comercial, un supermercado, tenía que ver con un servicio que tenía que prestar ese lugar tal como lo podía prestar, como lo prestaba el baño, claro, por ejemplo, sí, o los ascensores, las escaleras mecánicas, uno se pone bien estricto. Entonces, en ese sentido se buscaba regular, y el sentido original era dar un espacio de gratuidad. El sentido de la ley, como partió, es dar un espacio de gratuidad. ¿Para qué? Para que los estacionamientos cumplieran el servicio para los que están destinados y no se ocuparan como estacionamientos para el que iba a hacer otra cosa. O Beatriz, que ese modelo no se puede aplicar en la totalidad de los casos, porque en muchas ocasiones, por ejemplo el caso de los malls, hay un concesionario, digamos, o sea, el mall construye las tiendas comerciales y el edificio y los ladrillos, pero el estacionamiento no es del propietario del centro comercial, sino que es de un concesionario que invirtió lucas, que lo ve como un negocio, digamos. Y por lo tanto, tú no puedes asociar o vincular la venta directa de un producto necesariamente con la prestación del otro servicio, porque son independientes, son autónomos. O sea, pero es un problema del mall y los estacionamientos. Por eso es tan difícil de regular. Pero mira, hagamos un link entre este panel y el panel de ayer, porque ayer Jorge Errázuriz planteó una frase que causó... Jorge Errázuriz de Ciudadano. De Ciudadano, el empresario, además. Planteó una frase donde él dijo, ¿para qué estamos con cosas, digamos las cosas por su nombre? Dijo, el real negocio de los malls son los estacionamientos. Lo tiró así. Tal cual. Exactamente. El real negocio, equivalente a el real negocio de los grandes supermercados son las tarjetas de crédito con la que pagan, porque es un negocio financiero, no es venderte papa frita o cosas, sino que es que tú compres a través de la tarjeta de crédito. Claro, y ese es un punto bien interesante de tratar. Por ejemplo, uno a veces cree y voy a poner un ejemplo bien elitista, pero que es súper fácil de entender. En el golf, uno a veces cree que el negocio, y ve hartas cosas, son la venta de palos y de cuestioncitas, cuando en realidad, la verdad, el verdadero negocio detrás, el negocio grande, el que saca hartas lucas detrás de eso, son las pelotas. Porque las pelotas son las que se pierden, las que se gastan, las que tienes que estar reponiendo permanentemente. Por lo tanto, estás reponiendo siempre una cosa que gira brutalmente. En el caso de los estacionamientos de los malls, en el caso de lo que estamos comentando de los supermercados y el negocio financiero, hay una idea pública de cómo funcionan las cosas y hay una idea económica de cómo estas funcionan. Sin embargo, y tú lo dijiste muy bien, Jorge, descubrimos en esta ley que que había dos intereses, y hoy día en el mostrador se dice muy claramente en el artículo, hay dos intereses detrás de los estacionamientos. Están los estacionamientos que son parte de los dueños del mall y que no tenían tanta intención de variar, porque ellos básicamente decían, yo no voy a ganar mi delta grande con los estacionamientos, yo voy a ganar mi delta grande con el porcentaje de venta de los tipos que vienen a comprar, porque eso es lo que les cobro a los arrendatarios, y por lo tanto, si es que no cobro o si es que cobro poco, me da lo mismo siempre y cuando esté siempre disponible lleno el estacionamiento, porque significa que hay mucha gente comprando donde realmente sacó la plata. Pero en el mismo artículo dice, está este otro grupo que tiene una organización, que tiene lobby fuerte, que tiene agencia, que tiene personas, que son los concesionarios de los estacionamientos, donde el único negocio es el estacionamiento. Y por lo tanto, ese lo tienen que rentabilizar como loco, y lo que se señala es que la ley partió con básicamente el influjo del mall propietario y terminó
con la impronta del estacionamiento concesionado. Y ahí, entre medio, se quebró la lógica de lo que era. Y el resultado es subóptimo desde el punto de vista del consumidor. Porque es subóptimo desde el punto de vista del consumidor y es óptimo desde el punto de vista del concesionario. Sí. Y pasa lo mismo, con muchas políticas públicas que intentan proteger a cierto grupo, pero que en la práctica terminan perjudicándolo en el fondo. Un ejemplo claro son las leyes que protegen la maternidad, que al final, lamentablemente, terminan perjudicando la contratación de mujeres, la hacen más cara, y mientras más fueros les otorguemos, mientras más postnatal, un efecto no buscado por la política pública, pero que se genera, es que justamente la contratación de mujeres se hace más cara. Es una dimensión, porque hay otra dimensión. La dimensión del apego, la maternidad. Por supuesto. Lo que quiero decir en el fondo es que muchas veces las políticas públicas las consecuencias no esperadas. Las políticas son poliédricas, entonces tienen muchas veces aristas que el legislador o el policymaker no ve en un principio, pero que sí se pueden generar en el fondo. Y acá pasa que si al concesionario tú le dices, ahora usted, si se le pierde el ticket, no va a poder cobrar todo el día, sino que va a tener que cobrar proporcional. Entonces se me encarece esta cuestión, yo tengo que subir por otro lado, al fondo. Pero perdona, Roberto, pero ahí hay una lectura que me parece que para mí es torcida. ¿En qué sentido? En que no es que tú dices, hay políticas públicas que buscan un resultado y, pucha, lamentablemente terminan con otro. Perdón. O sea, una política pública que busca un resultado, puede obtener ese resultado, si es cosa de cómo la tramita y cómo queda al final. Aquí no pasó de que los senadores querían hacer lo mejor posible y terminó en lo peor. Perdón, pero yo no hago esa lectura. El proyecto venía con una intención desde la Cámara, se torció totalmente en el Senado y no había ningún... O sea, no se puede adivinar que los senadores, con lo que hicieron, buscaban efectivamente que estuvieran mejor los consumidores, digamos. No creo que sea la intención. Yo creo que lamentable, de lo que está diciendo la Bea, porque yo creo que es un problema que va más allá de este tema de estacionamiento, maternidad, sino que tiene que ver con mucho de lo que pensamos de cómo debiésemos mirar el futuro de Chile. Y hay un sector que muchas veces nos dice, oye, mira, no hagamos nada porque lo que hacemos termina con una intención distinta a la que queríamos inicialmente. Y hay otra que yo creo que se plantea, oye, hay algunos principios bajo los cuales queremos vivir y estamos dispuestos a pensar cómo construir instrumentos que nos permitan eso. Entonces, tú estás hablando de la maternidad, efectivamente, hoy día, si es que una mujer tiene un postnatal de 6 meses, a algunas empresas les va a convenir no contratar mujeres, pero hay formas de solucionar eso. Si es que el beneficio es para todos, entonces no hay cómo evitarlo. Estoy de acuerdo. Y lo mismo que pasa con el tema de los baños. Pero por eso dije leyes que protegen la maternidad. En el fondo serían leyes que protegieran la paternidad en ese caso. Es parecido a lo de los estacionamientos. Efectivamente, hoy día hay un negocio. Entonces, cuando se mete un proyecto de ley ahí, es evidente que hay unos intereses que tienen mucha fuerza para ir a defenderse al Congreso. Bueno, imagínate lo mismo pasara con los baños. Hay el derecho para ir al baño en un lugar. Hay algunos, no sé, terminales donde probablemente está concesionado. Si nosotros, como país, decidimos, nos parece como un principio mínimo de que cualquier persona pueda ir al baño sin que le tengan que cobrar, no me importa qué negocios hay detrás de eso, sino que colectivamente definimos que eso es un principio que es mayor. No sé si en el tema de los estacionamientos debe ser más o menos similar, pero sí creo que tenemos derecho a que nuestros principios sean los que rijan nuestras vidas. Yo no sé, y no la posibilidad es bonito ese debate porque apunta al fondo. Yo no considero que per se Jorge Ramírez exista un derecho a tener estacionamiento. Yo creo que es un servicio. Por ejemplo, yo no tengo auto, yo no exijo derecho a poder estacionarme. Es un servicio, estoy dispuesto a pagar. Porque asumo que hay una persona que es el dueño del terreno, ¿cierto? Y realiza una inversión y probablemente instale una cámara. Porque yo también compro seguridad cuando yo voy con mi polole y vamos al cine y instala su auto, digamos, ya quiere que a la salida el auto esté ahí, ¿cierto? Porque de lo contrario, si es todo gratuito, ¿quién va a querer invertir? Esto es como lo que los economistas llaman la tragedia de los comunes, digamos, cuando algo no es de nadie, digamos... Es que plantearlo como que si todo es gratuito... No, porque evidentemente... No hablé de gratuidad, hablé de derecho. Es que la semántica es súper importante. ¿Sabes lo que pasa? Que en el tema de los estacionamientos, el tema es quién paga. ¿Sí? ¿Quién paga? Paga el dueño... Tiene que ser una tarificación justa. Espérame. ¿Sí? ¿Paga el del negocio porque busca que yo tenga el incentivo para ir a comprar ahí? ¿O pago o me dejan todo el costo a mí, que yo más encima voy a comprar y tengo que pagar? Yo estoy de acuerdo contigo. Porque evidentemente lo paga. Pero ojo con algo, Bea, porque pero si lo paga el dueño también traspasa el costo a los consumidores. Mira, yo igual que Jorge no tengo auto.
Y la verdad es que a mí me molesta que cobren en los estacionamientos porque yo sé que que no se cobren en los estacionamientos. En el mall, por ejemplo. En el mall, porque yo sé que yo yo llego en bicicleta o llego en metro. A mí me molesta que se cobre, a mí me molesta que no se cobre en los estacionamientos, dices tú. Exactamente, que sea gratuito porque lo transfieren a precio. Porque me lo están cargando a mí. Al que va a pata, dices. Exactamente, al que va a pata, al que va a micro, en el fondo. Nosotros, a los consumidores que no ocupamos el estacionamiento, de alguna forma estamos pagando el estacionamiento de los que van en auto. En el caso de que coincide que el propietario del mall es el mismo del estacionamiento, que es el tipo A. También hay tipo B. O da lo mismo, porque en el fondo si yo hay un servicio, ese servicio tiene que pagar si el estacionamiento es gratis, se lo cobran a los propietarios o a los arrendatarios de las tiendas, y ese propietario o ese arrendatario de la tienda le va a traspasar el costo, insisto, a los consumidores. Entonces nosotros al final terminamos pagando un poquito más caro cada producto, porque estamos pagando un estacionamiento que nosotros no ocupamos. Ese otro debate interesante también de fondo, que muchas veces decimos, no, pero es que ahora esto me va a afectar un poco a mí y por lo tanto no regulamos nada porque esto está buscando regular un grupo, pero tiene un efecto sobre todo. Pero es que la mayoría no usa el estacionamiento. Entonces la pregunta yo creo que es interesante es ¿qué? No sé si derecho ponerlo, pero ¿qué significa el servicio de ir a comprar a un mall? Y lo que yo creo que ha pasado en muchas otras industrias, por ejemplo, en el tema de la salud, la integración vertical, acá también hay cierto nivel de integración vertical, porque uno es el insumo del otro. Entonces, hoy día permitimos que cada uno de las industrias se conviertan en un espacio en que se aprovechan al máximo de los excedentes del consumidor, cuando podríamos definir, hay algunos servicios que tienen que cumplir con estos mínimos. Yo entiendo, el tema de los estacionamientos puede parecer un poco frívolo, claro, no tan importante, sí, claro, pero sí hay algo de fondo atrás de eso. ¿Qué es lo que queremos garantizar? ¿Cuáles los derechos del consumidor, del ciudadano, de acceder a un servicio? ¿Qué significa ese servicio? ¿Puede ir al baño o no? ¿Puede acceder al estacionamiento? ¿Tiene derecho a la seguridad dentro de ese espacio? ¿Alguien tiene que responder por la seguridad cuando está ahí? Yo creo que esas son preguntas interesantes, y cuando decimos, bueno, claro, ¿por qué tiene que responder todos por la seguridad de uno? Bueno, porque definimos que ese servicio debiese garantizarlo, y a pesar de que eso va a sacar un poquito de tu bolsillo y del mío, es un principio que nos hace sentido para regir ese servicio o esa forma de convivencia social. Vea, Roberto Munita. Que sacó palabra al cierre. Quiero volver un poco al tema de que las políticas públicas muchas veces tienen efectos secundarios no buscados, que muchas veces los legisladores no se dan cuenta, pero que es muy ingenuo pensar que no van a pasar. Me acordé de otro caso, un caso que es irrisorio, pero que vale la pena mencionarlo. En algún momento en el Senado se presentó un proyecto de ley para enterrar todos los cables de electricidad. Aparte, el proyecto de ley era muy malo, en el fondo, porque decía, se entierran todos los cables. Da lo mismo ser un camino rural. En ciudades se entienden. En Valparaíso sería muy bonito tener los cables subterráneos, pero la verdad es que el proyecto de ley no hacía ninguna discriminación. Entonces se encargaron los estudios. Me acuerdo que fue la gente de una consultora y dijo que esta cuestión elevaría los costos de electricidad de forma irracional, brutal. Cuentas de 200 lucas o 100 lucas en el fondo, por cada consumidor, por el costo de enterrar. Entonces los mismos senadores hicieron una indicación diciendo el mayor costo de enterrar los cables no puede ser, no se puede traspasar a los clientes, a los consumidores. Y eso es totalmente ingenuo. O sea, si queremos políticas públicas que encarezcan un servicio, eso lamentablemente va a encarecer el producto. Y eso lo tenemos que tener claro. Ahora, perdona que te diga, Roberto, pero yo entiendo súper bien lo que dice y el ejemplo, pero yo a esta altura no creo en la ingenuidad de nadie en el Parlamento. O sea, creo que es ingenuo pensar que hay ingenuidad en algunas leyes que quedan extrañas, por decirlo elegantemente. Pero apuntando al fondo, yo creo que este es un tema grave, porque es un patrón más bien sistemático que lo que termina. Yo creo que el resultado final es que se deteriora más la confianza hacia la política. Y esa grieta que hay entre los ciudadanos y la clase dirigencial se termina profundizando y agrandando. Porque anda a explicarle hoy día tú a un ciudadano que piensa que los políticos son todos ladrones, son todos corruptos, que no hacen la pega, son flojos, y aparte hoy día va al mall y ve, o no sé, a un estacionamiento de una farmacia o de X lugar, y donde era gratis, hoy día le cobran, y se entera y dice, oye, pero yo leí hace un mes que con mucha grandilocuencia los parlamentarios decían que iban a promover un proyecto de ley de estacionamiento con tarificación justa. ¿Qué está pasando acá? O sea, no hace sentido. Yo creo que ese es un problema grave. Yo voy a dejar un tema planteado para tener una vuelta, ¿no? Exactamente, vamos a la pausa. Voy a dejar un tema planteado para la vuelta que tiene que ver con algo de lo que estamos conversando y que a mí por lo menos me perturba mucho, y es el pensamiento ñoño del día mío. Voy a usar el ejemplo que tú diste de esta idea de enterrar los cables en tierra. A mí me pasa
que percibo de que no existe, si tú quieres, voluntad de seguir el espíritu de una ley, porque se asume que la naturaleza humana va a hacer que si es que yo tengo una ventaja de negocio en algo, voy a tratar de aplicar todos mis esfuerzos para obtener esa ventaja de negocio, aunque eso vaya contra el espíritu de lo que queríamos hacer. Y como eso se cree que es así, entonces terminamos llenos de leyes que se justifican diciendo, oye, pero todo el mundo sabía que esto tarde o temprano iba a pasar, pero si el gallo iba a ocupar la posibilidad que tenía de ganar más plata, cuando quizás uno debiera buscar hacer la ley que vaya en el sentido de la lógica o el espíritu que se quiere, y no cada interés que se mete a analizar la posibilidad legal, ver cómo puedo sacar el máximo de rentabilidad a esta oportunidad. Cuando eso sucede, evidentemente no puede haber ningún tipo de lógica, qué sé yo, común o que abarque la dimensión de tratar de dar una ventaja a la mayoría, porque vaya a tener que vértelas con personas que van a decir, ya, yo tengo que legislar, yo tengo que ver esta cosa. A ver, ¿cómo voy a la parada? Si es que esa es la entrada para cualquier ley, el problema, si tú quieres, es filosófico, es de ética personal, no tiene que ver con la economía. Si es que a todas las respuestas de las cosas se me va a decir, mira, la naturaleza humana tarde o temprano te lleva a tratar de maximizar la utilidad potencial que puedas sacar en cualquier orden de cosas. Bueno, bajo esa lógica, la visión que tenemos de las personas y de la sociedad es que son básicamente todas las personas intereses individuales destinados exclusivamente a tratar de obtener el máximo logro, y me importa un bledo lo que pase con el gallo al lado. Y eso creo yo que es algo para discutirlo. Dejémoslo ahí. 9:10 de la mañana, justo cambió el reloj. Estamos en el estudio con Roberto Munita, es académico y cientista político de la Universidad Católica, ha sido es asesor parlamentario de Renovación Nacional. Rodrigo Echecopar, ex ciudadano inteligente, es parte de Revolución Democrática o militante de Revolución Democrática, y Jorge Ramírez de Libertad y Desarrollo. Hacemos una pausa, volvemos. Decimos las cosas como son. Escuchas Combinación Clave por la 92.9. La Clave 92.9. Hora clave. 10 de la mañana, en punto. 929. Radio La Clave. Hola, soy Carola Bretauer. Yo soy Lucho de Chile. Y aquí comienza Taco Clave. Desde este 27 de febrero vivirás el taco de una manera diferente. Las noticias vistas desde diferentes ángulos y con invitados que te sorprenderán. Ellas y ellos estarán representados por una pareja muy particular. Carola Bretauer y Lucho Hernández en Taco Clave. De lunes a viernes de 17 a 19 horas por la 92.9. Somos entretención. Somos La Clave. Si tú eres de las que se preocupa de dar lo mejor a tu familia, la que da su receta por Facebook, la que da sin esperar nada a cambio, la que da ideas para el fin de semana, la que da consejos por WhatsApp, la que da orden y malcría, la que da permiso, la que da su hombro, la que da amor, entonces dale Manantial a tu familia, porque darles agua purificada les hace bien. Manantial no contiene cloro, es libre de sodio y es 100% pura. En Manantial despachamos gratis toda la pureza y frescura que merece tu familia. Contáctanos al 600-427-2200 o solicítalo en manantial.com. Manantial es vida. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Parecen una barra alentando a su equipo, pero no. Son clientes de Scotiabank que obtuvieron un 50% de descuento en las entradas para el campeonato con sus tarjetas de crédito Scotiabank. Escuchémonos un poco más.
Parece que también se hicieron hinchas del banco. Hoy, tu pasión está más cerca que nunca. Vive toda la pasión del campeonato Scotiabank y compra tus entradas con 50% de descuento con tus tarjetas de crédito Scotiabank. Hazte cliente hoy. Más información en scotiabank.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en sbif.cl. Tomamos el pulso a la contingencia nacional. Sigues en Combinación Clave por la 92.9. 10 de la mañana con 2 minutos, sigues en Combinación Clave. Estamos en el panel que nos acompaña hoy jueves. Estamos con Jorge Ramírez de Libertad de Desarrollo, Roberto Munita, es académico y sociólogo, y Rodrigo Checopar de Revolución Democrática. Fernando, tú dejabas planteado algo para la reflexión, que tiene que ver con lo que estábamos discutiendo y todo en base a la ley de estacionamientos. Yo hago clase de comunicación para economistas en la Facultad de Negocios de la Universidad de Chile. No he hecho estos 2 últimos semestres, ahora quizás más adelante voy a retomar, pero una cosa que me apasiona es ver cómo funcionan las mentalidades de determinadas profesiones. Tú estabas hablando de lo que hacían los abogados, yo te puedo decir de cómo vemos la realidad los periodistas, que es también una patología especial, donde tú buscas aquello que de pronto sea más dramático porque estás pensando en cómo puede reventar el título, y quizás lo que subyace detrás de la noticia es una cosa no tan rimbombante, tan morbosa, tan gigantesca, pero que puede ser extraordinariamente impactante. Y hay diversas situaciones donde se dan lo que yo denomino las falacias o el efecto del falso consenso, que se llama, que es la típica situación cuando tú dices, oye, cualquiera en mi lugar haría eso para tratar de justificar algo malo que hiciste. Cualquiera en mi lugar habría probablemente hecho lo mismo, o está en la naturaleza humana lo que yo hice, y de esa forma tú disminuyes el impacto de una conducta que puede percibirse negativa, achacándosela a una gran mayoría. Cuando estamos discutiendo políticas públicas y lo que tú buscas es tratar de maximizar la potencialidad de beneficio para la persona, por ejemplo, llámalo tú así, más vulnerable, tarde o temprano surge esta lógica del falso consenso, donde dice, oye, pero ¿para qué estamos con cosas? Aquí con moneda salta el monito, aquí se necesita financiamiento, y detrás de todo financiamiento va a haber la naturaleza humana de intentar captar parte de eso para la ganancia personal, y por lo tanto que de esto haya salido un negocio a pesar de que nunca se planteó, me parece a mí que está dentro de la lógica que hay que esperar en cualquiera de las circunstancias. Y yo pregunto ¿por qué? ¿Por qué no se pueden plantear a veces cosas que tienen que ver estrictamente con un beneficio personal sin que en la pasada haya alguien que capitalice un lucro personal? Porque eso es romper un poco no pasa el paradigma, ¿no?, de lo que se denomina en ciencia política y en economía política, que es la lógica de la acción colectiva. Hay un texto clásico de Manker Olson que dice, en el fondo, cuando tú tienes la acción colectiva, busca la provisión de bienes públicos, y ese bien público se procesa a través de políticas públicas, de un proceso legislativo donde hay intereses, y quien hace valer más sus intereses es quien tiene más recursos de poder. Que dicho sea de paso, el quien tiene más recursos de poder no solo es poder monetario, sino que recursos de movilización, de influencia, de acceso. Y por eso las legislaciones tienen que evitar, en la mayor de los casos, y Rodrigo sabrá mucho más de esto, la captura. Por eso es tan importante la transparencia y la probidad. En el fondo, por ejemplo, evitar el lobby es una cuestión que es casi contra natura en el proceso político de toma de decisiones, porque el lobby va a haber siempre. De hecho, hasta cierta medida es bueno que exista el lobby, porque el lobby es, digamos, la representación de intereses de todos los afectados que hacen oír o ver sus posiciones, sus planteamientos, porque son afectados, directamente afectados. Lo importante es que, en el fondo, esa voz no se imponga por sobre otras. O si es que hay que contraponerlas, que opere el principio democrático, que en el fondo aquí es la mayoría, que en este caso son los ciudadanos, no se vean afectados en este tipo de legislación. Por eso es tan pernicioso lo que pasó. Por el fondo tú tienes una mayoría que quiere, ¿qué es lo que busca la ciudadanía? Un estacionamiento de calidad y un precio justo, ¿cierto? Y hoy día está viendo el principio que se buscaba, que era el precio justo, se está viendo de algún modo distorsionado o alterado. Y por eso es tan grave lo que pasa. No, yo lo tomaría, yo quería hacer 2 puntos. Uno, respecto a esto, como que siempre sentimos que hay un aprovechamiento de las leyes,
Y creo que tiene que ver un poco con lo que estaban planteando en el bloque anterior del panel, con la empatía, con la solidaridad de poder ponerse en el lugar del otro. Yo creo que uno de los desafíos más grandes de la construcción colectiva es que dejemos de construir colectivamente exclusivamente desde los intereses personales y seamos capaces de imaginarnos una sociedad o lo que le sucede al otro como algo relevante al momento de tomar decisiones políticas o visiones de qué es lo que deberíamos hacer. Y eso lo encuentro uno de los desafíos más interesantes de la construcción colectiva. Ahora, pasando más a la parte de las leyes, qué es lo que está pasando, yo tomaría un punto de vista un poco menos ingenuo como el de la BEA. Yo creo que, claro, uno dice, bueno, se hace la ley, se hace la trampa. La trampa se hizo durante la ley, no se hizo necesariamente después. Yo lo he visto muchas veces cuando los intereses particulares, y en esto estoy de acuerdo con Jorge, no va a dejar de existir lobby, ojalá que esté bien regulado y que lo podamos fiscalizar de manera correcta y que nunca suplante los intereses de los ciudadanos. Pero hoy día lo que pasa es que efectivamente lo termina reemplazando. Y yo creo que lo importante, yo lo he visto, cuando van algunos intereses particulares y tú tienes un entramado, un proyecto de ley gigante de distintas cosas y te dicen, mira, si es que este 4% pasa a ser un 6%, nosotros tranquilos y nos vamos, porque saben, pueden hacer todo un escándalo sobre el proyecto de ley, de que esto afecta a esto, pero saben exactamente el punto en donde eso se convierte en un espacio de beneficio para ellos. Entonces, quienes tienen más información sobre esto, que son los intereses particulares, que son los más afectados, hoy día tienen demasiada incidencia sobre lo que está sucediendo. Entonces, por eso yo creo que lo de los estacionamientos es un poco un reflejo de eso. Cuando entran esos intereses en juego, no es una sorpresa qué es lo que pasa después. No es que una vez que se hizo una norma tuvieron que ser especialmente creativos. Muchas veces durante el proceso legislativo estamos permitiendo que se vaya haciendo la trampa. Perdona, Roberto, porque es tu turno, pero yo quería tomar lo que decía Fernando, porque a mí me parece súper interesante esa reflexión, pero mi reflexión añadida, digamos, es, ¿no nos impulsa todo a buscar la ganancia extrema de lo que hacemos? O sea, y no solamente me refiero a alguien que está en un gran negocio y que busca eso, no, y que ojalá fuera más amplio, digamos, sino todos nosotros. Hoy día el lenguaje en los medios de comunicación, incluso en las conversaciones que uno tiene familiares, están tan enfocados en los temas de plata o en la economía, si ustedes quieren. Para ver cómo está un país hay un ranking económico. Para ver cuáles son las mejores carreras está el ranking económico. Todo se traduce finalmente a números. Hemos armado una sociedad que está basada básicamente en números. A los chiquillos en las clases todo se va viendo por números, no dialogan, no hay una conversación respecto a buscar felicidad, hablar de cariño, de decir de cómo nos asociamos colectivamente. Todo está en cuánta competencia tengo yo para hacer las cosas. Incluso para hablar de nosotros mismos ocupamos términos económicos. Pareciera que lo único que importa en un país es cuánto crece el país para que todo lo demás se solucione. Entonces, si hemos tenido un bombardeo, creo yo, cultural, que está basado básicamente en números, encuentro muy difícil que todo no termine en eso. En decir, bueno, ¿cuánto se gana? ¿Cuánto es lo máximo que yo puedo ganar? Y ahí está, pareciera el éxito de todo. Pero es curioso porque tu reflexión puede ser aplicada al caso inverso también. ¿Por qué se quiso legislar el tema del estacionamiento? Porque se consideraba que se cobraba caro, números. O sea, en el fondo es una dimensión inherente de lo público, de la cosa pública, digamos. El tema del, no sé, el análisis financiero, llámale como tú. Hoy día se habla del economicismo, ¿cierto? O otras veces puede ser, las leyes, claro, utilitarismo. Claro, cuando tú solo piensas en el proceso de formación de la ley, en la dimensión económica, ese es el problema. Eso no implica, es una condición necesaria, pero ojo que partió, más no pero suficiente. Es que la discusión partió no fijado en el tema económico, partió originalmente, si vamos al origen, que es del 2012 aprox, partió con definir los servicios. Pero el legislador, ¿por qué elegir? ¿Por qué era un busca, fin económico? Claro, ¿por qué el legislador busca regular? Porque sus ciudadanos, digamos, sus electores, probablemente en la feria o en su distrito, muchas veces, o ellos leen en redes sociales la queja constante y permanente de que muchas personas consideraban que los precios que se cobraban por el estacionamiento eran abusivos. O que iban a media hora, o que iban media hora al mall y tenían que pagar. En el fondo, se supone que esto partió porque las 2 primeras horas fueran gratis. Ese era el objetivo inicial del proyecto de ley. Ahora, yo quiero
O sea, yo quiero abandonar un poquito la cosa económica, quizás por mi formación como sociólogo, porque yo creo que todo esto denota cierta desconfianza social. Y Rodrigo recién decía, no, es que necesitamos pensar más en comunidad, ¿cierto? Necesitamos pensar más en torno a intereses colectivos más que intereses personales. Y yo creo que en el origen del proyecto de ley justamente están esos intereses personales también. Sí. Porque ser parte de una comunidad nacional o ser parte de una comunidad local también implica reconocer al locatario, implica reconocer al gallo que puso una inversión en un strip center, en un mall. Sí, tú te reís, pero son parte también de la comunidad nacional. Y cuando queremos un gran acuerdo nacional, así social, de alguna forma, también hay que considerar que esas personas, al fondo, que han invertido, que han arriesgado capitales, también tienen derecho a tener ese será el cálculo del que hace el negocio, no, porque no es como legislemos pensando en el pequeño emprendedor, no vengamos con eso, sí, el pequeño emprendedor acá hay que legislar, yo siempre planteo, acá hay que legislar para el consumidor, o sea, el usuario, ¿cierto? Sí, en el fondo yo quiero que él acceda a dos bienes, uno, un precio justo, y un servicio de calidad, una prestación de calidad. Hoy día con la regulación no se están cumpliendo al menos la mitad de lo que llaman los legisladores el espíritu de la ley, ¿cierto? El espíritu del servicio. Claro, no, pero en este caso de la ley. ¿Ya? Partió con una definición de servicio, insisto con eso. ¿Sí? No partió como. Pero se codifica en una ley. Pero yo quiero volver a tu punto. Era que la gente iba por media hora al mall y tenía que pagar. Yo quiero volver a tu punto. Pero eso es la definición de que no estaba incluido en el servicio. Eso es lo que está planteando. Yo quiero volver al punto de la vea. Cuando tú uno define cómo es lo que quiere que se hace ese servicio o esa relación social, no es una definición económica. Tiene que ver con qué principio queremos que rija ese servicio, esa relación social. Puede tener un efecto financiero en cuanto a no se va a pagar esas primeras 2 horas, pero eso es producto de que uno define el servicio de otra forma en base a otros principios. Entonces, no es reducirlo todo. Yo estuve desde el principio en la discusión de ese proyecto de ley y nunca se discutió la naturaleza del servicio en comisión o en los pasillos, ni siquiera a nivel de conversaciones informales, y nunca tampoco se planteó que, primera vez que escucho esta teoría de que un estacionamiento tiene que ser parte integrante de un servicio. Insisto, yo no ando en auto, para mí ir a un mall o ir a un strip center no conlleva necesariamente pero, que haya, Roberto, que haya estacionamiento. Pero hay dos cosas que tú señalaste que a mí me gustaría apuntar. Una, cuando tú hablas de que no se piensa en ese empresario que hizo una inversión. Yo te lo voy a plantear desde el punto de vista poniéndome en la cabeza del empresario. El empresario tiene varias opciones cuando tiene la oportunidad de hacer el negocio, cuando se mete al negocio. Una, ese empresario piensa inmediatamente cómo voy a recuperar la inversión, es lo primero que hace. Y la recuperación de la inversión, si es que el mall, los estacionamientos son del mismo dueño del mall, el tipo hace todo el cálculo de cómo cobra ese porcentaje que corresponde a los estacionamientos a través de múltiples formas que tiene antes de que llegue siquiera el primer cliente. Pero traspasando en el fondo el costo. Traspasando el costo. Y el concesionario que no tiene el mall se juega a la lógica del flujo de los estacionamientos. Pero no conozco a ninguno que plantee, a ver, si es que hago esto, los tengo hecho, 5 años después puede venir una discusión sobre la posibilidad de regular esto y entonces ahí me voy a meter a tratar de influir para que salga la mejor ventaja para mí y así recupero mi inversión. Nadie piensa así, porque los tipos van a un riesgo. A los inversionistas chilenos son los únicos que cuando salen en la prensa aparentemente no tienen riesgo. Tienen que tener asegurado todo antes. Me parece patético porque si es que hay alguien que yo admiro en ese sentido para las grandes inversiones, son los tipos que ponen y arriesgan capital y si es que les va mal y las cosas cambian o si es que la situación no funciona. La destrucción creativa. Claro. Exacto, bueno, pero resulta que después, cuando se sale una ley que beneficia a ellos, da la sensación, no digo que tú lo dijiste, Roberto, pero da la sensación de que el tipo tendrían que haberle asegurado por una u otra instancia de que esa inversión iba a ser pagada, ya sea por lo que él pensaba al principio o porque mañana pero es que se asegure, pero es que se respete su derecho de propiedad. Por favor, déjame. ¿Cómo no solamente el derecho de propiedad, mira, pongámonos un poquito en el estado inicial de este proyecto de ley.
no se cobraba se cobraba en algunos casos desde el primer minuto y la gente consideraba que la primera media hora o las primeras 2 horas deben ser gratis. Y uno se puede poner el caso de por qué el empresario, a mí no me gusta andar defendiendo a los empresarios, ni mucho menos, pero por qué en el fondo la persona que tiene a su cargo el cobro en estacionamiento cobra desde el primer minuto. Uno podría ser porque son crueles y porque quieren no sé, ganar más recursos, ganar más plata. Yo te compro la lógica esa de que estábamos hablando al principio. El tipo quería rentabilizar su negocio y se podía. Porque hay otra razón, hay otra razón. Un estacionamiento necesita administración, necesita guardias, tiene mantención, y hay mucha gente que ocupa un estacionamiento de cualquier tipo, no hacerte un mall, en el fondo, para ir al trámite de la esquina, en el fondo. Es verdad. Y mucha gente quería que fuera media hora gratis para poder ir al banco o para ir a la cuestión y no pagar nada. Entonces, también una persona que tiene a su cargo la administración de un estacionamiento puede pensar, ¿por qué yo tengo que asumir el costo de mantenerlo, del guardia, para algo que no me va a beneficiar, en el fondo? Eso está perfecto. A eso me refiero que meter esa dinámica, esa variable, hay que meterla dentro del acuerdo. De acuerdo, y yo encuentro que es perfectamente legítimo que alguien quiera proteger la inversión para lo que idóneamente pero no se trata de eso. Era. Pero de ahí a que de pronto aparezca años después de construido el estacionamiento, años después de que está funcionando, aparezca un proyecto de ley que beneficia solamente al concesionario en esta lógica que estamos hablando hoy día, y se justifique eso diciendo de que hay que entender de que el empresario tenía que recuperar la inversión. Yo digo, digo la inversión de la administración. Esto es como, por ejemplo, una persona quiere poner es como si una persona quiere poner un restaurante. Y tú de un día para otro, tú siempre tienes tarificación libre. O sea, tú cobras por el plato lo que quieres, porque sabes cuáles son tus costos, los insumos, los proveedores, etcétera. Pero de un día a otro te dicen, lo que pasa es que, no sé, la alimentación, cierto tipo de alimentación se considera un derecho, ¿cierto? Y tú puedes cobrar por un plato cierto rango de precios, si el plato es de 3 tiempos, si es de 6 tiempos, la comida, etcétera. Entonces, obviamente que van a entrar intereses en disputa, porque hay un tipo, un inversionista en este caso, que hizo la pega y se consiguió un crédito y tiene gente contratada y tiene un Excel que le tiene que cuadrar. Y por eso el tema que plantea la Beatriz es tan relevante, de que obviamente el análisis financiero tiene que estar presente en todo análisis de política pública. Lo nefasto, lo negativo es cuando solo el análisis es financiero. Y ese es el economicismo. Y yo creo que el error también es cuando uno cree... Uno tiene que ponderar, por ejemplo, el caso que ponía Roberto del postnatal, yo ahí discrepo, o sea, el postnatal encuentro que fue una buena política pública, porque claro, puede tener efectos en términos de macroeconómicos de la contratación de las mujeres, puede tener costos, pero yo considero que el beneficio en términos de la dimensión no económica, que es el apego, la estructuración de una familia. Yo estoy diciendo más que tiene efectos no buscados. Pero yo considero que cuando tú haces el análisis costo-beneficio, hay beneficios no monetarios que son superiores que los costos monetarios. Y los costos monetarios también tienen que estar sujetos a revisión. O sea, yo creo que esto de la invariabilidad de las condiciones en las que uno está inicialmente no es justo. Y menos en un país como Chile, en que le ha dado condiciones especialmente buenas o ventajosas a los que están participando en las industrias grandes. Entonces, hoy día yo creo que tenemos que imaginarnos un camino en donde van a ir cambiando esas condiciones de ellos. Y eso va a significar que van a reducir algunos beneficios económicos o algunos de esos capitales quizás no se van a poder recuperar completamente. Pero nunca puede estar por debajo el derecho a nosotros como sociedad de definir los principios bajo los que queremos vivir a esa propiedad o a esas condiciones iniciales bajo los cuales se hicieron la inversión. Si nosotros queremos cambiar las tasas de impuestos, si nosotros queremos cambiar que desde hoy en adelante la educación es un derecho y no se va a poder hacer negocio ahí como no se puede hacer, por ejemplo, en el trasplante de órganos, a mí me parece que eso debe ser legítimo y que nosotros como sociedad debemos poder tener esa prerrogativa. Y yo creo que eso hoy día lo que muchas veces escandalizan a algunos en el país. No, pero es que cómo nos están cambiando estas condiciones. Bueno, legítimamente, si para eso está la democracia, para definir cómo queremos vivir, y eso va a estar sujeto a agredir los derechos de otros, tiene que ser sujeto a un consenso, porque si no hay afectación de derechos. O sea, obviamente si yo invertí... La pregunta es qué es lo que está por encima, y yo creo que como sociedad está por encima la capacidad de poder definir bajo qué principios queremos vivir. Sí, pero hay principios que son inalterables, digamos. Por ejemplo, en una democracia liberal, que es como la que, por ejemplo, yo adhiero, digamos, el derecho de propiedad es un derecho esencial. Así como está el derecho, esto es liberalismo clásico, Locke, derecho a la vida, a la propiedad privada, digamos, son cuestiones pero en ningún esenciales. País la propiedad privada está por encima del resto, o sea, en estados de emergencia. No estoy diciendo que esté por encima, entonces, pero está dentro de los derechos esenciales. Pero si está por debajo, la pregunta es, bueno,
qué es lo que está por encima. Y lo que está por encima, para mí, es que como sociedad podemos definir relaciones sociales, principios en cuanto puede ser servicios o convivencia social. Y eso yo creo que es legítimo que se pueda cambiar. Y yo creo que hoy día lo que le cansa al país es que cada vez que hay alguna modificación que pareciera ir en avanzar hacia derechos de la ciudadanía, aparece todo un grupo de gente. Pero es que no, que nosotros tenemos esto acá, los colegios, cuando está el tema de los particulares subvencionados, que hasta el Estado le había pagado esos colegios con la subvención especial de la JEC. Ellos decían, no, pero es que nosotros tenemos que recuperar la inversión inicial del edificio, y hacían un escándalo gigantesco, y eso pasa en distintas cosas. Yo creo que hoy día esos grupos se van a tener que acostumbrar a que la ciudadanía tiene derecho a definir cómo quiere vivir, y eso va a estar por encima de lo que ellos creen que son sus derechos primordiales. Por eso yo apelo a la desconfianza social, o al revés. Me encantaría apelar a la confianza social, justamente porque cuando tenemos escenarios o problemas multivariables, en el fondo es necesario contar también con la experiencia del otro, en el fondo con ponerse en el punto de vista del otro. Y acá yo no soy tan negativo como lo que le planteaba Bea hace un rato, en el fondo, porque efectivamente yo noto que hay mucha gente que no está solamente pensando en esa extrema capitalización de recursos o en buscar el máximo de aprovechamiento personal. Hoy día tenemos cada vez más, por ejemplo, empresas con una responsabilidad social marcada, legítima y genuina. Y eso era algo muy, muy importante. Me encantaría ver mayor confianza social de todos los actores, no solamente del mundo empresarial, también del mundo ciudadano. En el fondo yo soy fanático de la sociedad civil, me parece que se ha avanzado mucho. Me encantaría, ponte tú, que junto con el lobby de ciertos sectores de interés, que un poco lo que mencionaba Rodrigo. ¿Cuánto retrocedemos con la ley, con lo que pasó con la ley de estacionamiento? Eso mismo, a la confianza, que es justamente lo que estamos hablando. Muchísimo, pero también desde el origen también había una falta de confianza social. Yo incluso trabajando en el Congreso y todo, considero que la ley debe ser para casos extremos, al fondo. Yo prefiero que las personas, al fondo, que los grupos sociales se pongan de acuerdo por otra forma. Volvemos al punto otra forma de usar la ley. Si la ley es de última ratio. Oye, perdón, tenemos más de 21.000 leyes en Chile. Pero Beatriz, el sistema de estacionamiento funcionaba mejor antes. Te está diciendo los tuiteros que suben sus boletas. Oye, antes nosotros en Chile adolecemos de legalismo mágico. Lamentablemente pensamos que para que un problema se solucione necesitamos una ley. Pero, por favor, no te burles de nosotros, no te burles de nadie diciendo, oye, pero que se pongan de acuerdo, porque no van los consumidores, van a hablar con ellos a ver qué precio les hace sentido. En muchas instancias, lo único que me hace la sentido, ciudadanía se pone de acuerdo. Lo único que me hace sentido, estamos en equilibrio, Roberto. La ley, por supuesto que se necesita, pero se necesita como último ratio, como último recurso. Bueno, lo único que me hace sentido respecto a eso es que si hubiese un ejecutivo capaz de poder definir cosas como esta, para que hubiese algún representante de la ciudadanía que tuviese la capacidad de poder fiscalizar y regular eso. Pero no nos burlemos de Chile. ¿Qué es eso de que que se pongan de acuerdo? Perdóname, precisamente la razón Rodrigo, por la que existe. Burlarse de Chile es decir que los estacionamientos son un derecho. No, yo no he dicho eso. No, si lo dijiste. Lo que yo estoy diciendo que los estacionamientos están al mismo lugar que el tráfico de órganos, que fue algo que tú dijiste. Lo que yo estoy diciendo, el tráfico de órganos es algo, por supuesto, está fuera de cualquier tipo de comercio. Educación, salud. Ordenen el gallinero, chiquillos, escucho pura discusión y griterío, dice Katy. Hay un poquitito de eso. Hay bastante de eso. No, se pone caliente, a mí me gusta los argumentos, no las 2 horas, ¿de acuerdo? O la hora La gracia de las leyes, la gracia del Estado es que permite que personas que en condiciones donde no existieran, no podrían tener esa capacidad de negociación, puedan hacerlo en base a la democracia, la mayoría, para poder defender esos intereses. Cuando tenemos un código laboral que es insuficiente, que permite algunos derechos a los trabajadores, es porque se entiende que la empresa tiene una capacidad negociadora mucho más importante que los trabajadores. Entonces a mí, no sé por qué te sentiste ofendido, pero a mí me ofende que tú digas, bueno, que se pongan de acuerdo los ciudadanos con estos grupos, porque no es verdad, no es real que eso pueda pasar y que el resultado de eso sea un óptimo para la ciudadanía. Mira, no te diría ofender si tú creyeras en la sociedad civil. Pero tampoco, Rodrigo... Creer en la sociedad civil significa empoderarla suficiente como para no necesitar una ley. Pero tampoco... No estoy de acuerdo con eso. Pero tampoco... Es una aseveración que no tiene sentido. Pero tampoco es verdad, Rodrigo, que tú a través de una ley vas a poder garantizar gratuidad de un servicio, porque no es un derecho, yo insisto. Yo partí diciendo esto también. Por eso acá bajemos la expectativa. Yo creo que el populismo corre de lado y lado. O sea, esto también se tiñó de mucho populismo en el proceso legislativo. Acá yo te aseguro que no faltó el parlamentario que fue a su distrito y le dijo a sus electores que los estacionamientos iban a ser gratis. Yo estoy de acuerdo con esto. Las cosas eso es engañar, es falsear las expectativas de la ciudadanía. No basta la voluntad política y una votación para que las cosas cambien. Uno no puede definir que de un día para otro el pan va a costar 500 pesos. Y eso o que la educación va a ser gratuita y de calidad. Bueno, pero lo que sí
se puede a través de voluntad hacer cosas. En Alemania tienen procesos de regulación de precio para los bienes raíces y los terrenos dentro de las ciudades que han mantenido los precios muy por debajo de lo que ha pasado en Londres o en Nueva York, porque tienen un sistema regulatorio para eso. Entonces, es verdad que no todas las intencionalidades de las leyes se convierten en lo que sucede. Por ejemplo, cuando uno trata de regular precios así finamente, poner, bueno, vale 500 pesos el pan, pero no renunciemos a creer que sí podemos hacer y afectar la realidad desde la regulación también. Entonces, no, yo encuentro que es de una ingenuidad enorme, pero así, a mí sinceramente me parece una burla hacia Chile, decir, bueno, que se pongan de acuerdo, que se junten a conversar. Lo que es más burla es una persona que le prometieron que iba a tener estacionamiento gratuito y hoy día le sale más caro. Estoy en desacuerdo con esa burla también. Rodrigo, esa es la burla. Hasta ahora habían comercios que habían decidido no cobrar porque había un acuerdo tácito, ellos se dan cuenta que les convenía más tenerlo gratis por X motivo. Bueno, ¿y ahora qué es lo que pasó? Ahora tienen incentivos para que ganan menos plata. ¿Me permiten una intervención? Pero un ratito nomás. No. Sí. Dale. Yo quiero volver a la lógica del espíritu inicial. Es cierto que si tú usas el dinero como método para ordenar cosas, puedes aplicarlo a todo. Tú podrías perfectamente qué sé yo, voy a poner un caso hipotético, tú podrías perfectamente en un cruce de calles donde hay dos discos pares, para que justamente los tipos traten de mirar bien. Tú podrías decir, mira, voy a establecer una ley donde hay, en los cruces de calle donde hay discos pares en ambos lados, en ambas calles, quien no respeta ese principio, voy a aplicarle una multa muy alta. Y eventualmente podría la cosa regularse por miedo a tener esa multa. En los países donde eso ocurre, y ahí yo he estado en varios, donde tienes dos, se demoran 20 segundos las personas en calcular que lo más lógico y lo más óptimo es que pase un auto primero de una calle y pase otro auto después de la calle. Un auto primero y después le toca al que está en la calle. En Chile eso es imposible. Y es imposible en gran medida porque está la lógica instalada de cómo aprovecho mejor la situación. Entonces, si es que veo que el gallo pasa y de repente me pego detrás y paso el tiro de vuelta. Es como cuando tú estás, voy a usar otro ejemplo carretero, donde tú estás en una calle y tienes un punto de acceso lateral, en que te viene en diagonal. Hay personas que se pueden quedar ahí 30 minutos porque nadie decide parar su auto para darle paso a esa persona. Si es que tú dijeras, voy a aplicar la lógica de monetarizar este flujo, y si es que tú no das el paso después de, qué sé yo, 10 segundos o 20 segundos a alguien, voy a aplicar una multa muy grande. En una de esas se regula el asunto bastante mejor porque la gente teme la multa. Pero mi pregunta es, ¿no es posible hacerlo por lógica de convivencia solidaria, natural, de cooperación natural? Por eso ¿No es mucho más lógico que tener que monetarizar una cosa como Fernando, esa? por eso digo que es importante recuperar la confianza social, porque yo creo que justamente esa lógica de pasar detrás del gallo que pasa adelante es una lógica que se ve mucho en Chile y es en base a la desconfianza. En el fondo, si yo no sé cómo decirlo sin decir una palabra, en el fondo, si yo no me burlo del resto, el resto se va a burlar de mí, en el fondo. ¿Se entiende? Entonces yo me aprovecho. Yo aprovecho porque si no se van a aprovechar de mí. Esa lógica está instalada en Chile, lamentablemente. Y eso no es económico. Pero en parte es institucional también. O sea, si estamos acostumbrados a ver como un montón de instituciones aprovechando nosotros, las instituciones del Estado, las distintas empresas, las distintas industrias que se coluden. Bueno, eso está pasando. Uno está viendo, bueno, se aprovechan de mí aquí, se aprovechan de mí acá. Yo voto por este y terminó siendo ladrón. Yo compraba este confort y terminó resultando que se coludieron hace los últimos 10 años. Entonces, estoy de acuerdo en que tenemos que tener cambios culturales y tenemos que tener cambios sociológicos. Pero creer que eso no tiene que ver con nuestras instituciones, con nuestra legislación, con nuestro marco regulatorio, creo que no es real. Entonces creo que son caminos paralelos que se van construyendo de la mano. Y tenemos que empezar a tener una sociedad que pueda volver a confiar. Porque no es confianza por confianza, es confianza lúcida, que tiene sentido, que en verdad se respeta. Pero Rodrigo, también tú tienes que ser, para que sea confianza lúcida, tienes que estar plenamente consciente. Tienes que estar plenamente consciente que los abusos no solo son identificables o asociados a un sector. Porque claro, tú acá hablaste de la colusión,
de todos esos casos que conocemos, pero tampoco poco se habla de la gente que va del Transantiago, de la gente que abusaba de los estacionamientos. Y los supermercados están llenos de casos de gente que iba en el auto, dejaba el autito, después tomaba el metro y se iba todo el día, después volvía. O gente que presenta falsas licencias médicas. Yo creo que hay una dimensión que es, y acá va mi cuota de pesimismo antropológica, por decir, hay una parte del ser humano que tiende a la corrupción, por decirlo así. Y es una cuestión que tú te tienes que hacer cargo y la ley tiene que incorporarlo. Bien, pero Jorge, cuando tú has invertido años en señalar de que la lógica tiene que ser individual, años, has invertido eso en los colegios, has invertido en las cosas, todos los ejemplos que pones son de lo individual, lo colectivo te parece sospechoso, y eso es una inversión. Ese porcentaje que tú llevas dentro y que puedo concordar contigo, se ve hiper recompensado, aumenta y se ve, no estoy haciendo nada malo, todo lo contrario, el intentar maximizar mi utilidad de utilizar determinada cosa en desmedro de que otro se demore, está en mí, es lógico, es lo que he escuchado toda mi vida. Así salen los gallos. Entonces, eso es entender mal la dinámica social. Es con 32, estamos terminando el panel, lo siento. Es que, mira, quedamos siempre con los paneles, cuando están entretenidos pasa esto y nos quedamos hasta ahí la discusión, pero nos volveremos a encontrar la próxima semana, esas son las gracias. Jorge Ramírez de Libertad y Desarrollo, Roberto Munita es académico y además sociólogo, Rodrigo Chocopar de Revolución Democrática, muchas gracias, que les vaya muy bien. 10:33, rápido a una pausa, ya volvemos.